¿Alguna vez te has preguntado cómo logramos entender el órgano más complejo del cuerpo humano? El cerebro controla nuestros movimientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones e incluso nuestra personalidad. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia fue un completo misterio. Hoy podemos observar cómo funciona un cerebro mientras una persona piensa, cómo habla o mueve una mano. Incluso existen tecnologías que permiten controlar una computadora únicamente con la actividad cerebral. Pero esto no siempre fue así. En este video recorreremos la historia del estudio del cerebro desde las primeras intervenciones realizadas hace miles de años, pasando a los grandes descubrimientos de la anatomía y la neurología hasta llegar a las innovaciones de la ingeniería biomédica que están cambiando el futuro. Y para comenzar este viaje, visitamos el lugar lugar. Nos encontramos en el Museo del Cerebro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ubicado en Barros Altos. Fue inaugurado en 1997 y es el único museo especializado en cerebros de Latinoamérica que conserva más de 2.000 cerebros humanos y exhibe alrededor de 300 piezas anatómicas. Aquí encontramos cerebros normales, que está en la parte de la sala de anatomía, de cerebros afectados por enfermedades neurológicas y colecciones de fetos de malformaciones, que también están en la sala de anatomía. Del sistema nervioso que ayudan a comprender cómo se desarrolla el cerebro y qué ocurre cuando se desarrolla, se altera. Cada una de estas piezas representa una parte de la historia de la neurociencia y nos recuerda que durante siglos el cerebro solo podía estudiarse después de la muerte. Los primeros intentos para intervenir el cerebro ocurrieron hace miles de años, mediante las interpretaciones craneales. Una práctica que consistía en realizar perforaciones en el cráneo. Sorprendentemente, esta técnica también fue desarrollada por las culturas prehispánicas del Perú, desde donde se encontraban numerosos cráneos con señales de cicatrización, lo que demuestra que muchos pacientes sobreviven al procedimiento. Aunque hoy sabemos que sus explicaciones eran muy diferentes a las actuales, estas intervenciones pudieron utilizarse para tratar traumatismo, convulsiones o incluso con fines rituales. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes propuso que la glándula pineal era el punto donde el alma se conectaba con el cuerpo. Hoy sabemos que esta idea era incorrecta. Fue importante porque impulsó nuevas preguntas sobre dónde se originaba el pensamiento. En el siglo XIX apareció la frenología desarrollada por Franz Joseph Gall. Esta teoría afirmaba que la forma del cráneo permitía conocer la personalidad y las capacidades de una persona. Actualmente está completamente descartada porque carecía de evidencia científica. Sin embargo, dejó una idea que sí resultó correcta. Distintas regiones del cerebro cumplen funciones diferentes. En 1861, el médico francés Paul Broca estudió a un paciente que comprendía el lenguaje, pero no podía hablar. Después de su fallecimiento, examinó su cerebro y descubrió una lesión en una región específica del lóbulo frontal izquierdo. Ese hallazgo permitió identificar por primera vez una función concreta del cerebro en una zona determinada, conocida hoy como el área de Broca, marcando el nacimiento de la neurología moderna. Pocos años después, Santiago Ramón y Cajal revolucionó la ciencia utilizando el microscopio y técnicas especiales de tinción. Demostró que el sistema nervioso no era una red continua, como se pensaba, sino que estaba formado por millones de células individuales llamadas neuronas, capaces de comunicarse entre sí. Este descubrimiento sentó las bases de la neurociencia moderna y le otorgó el Premio Nobel de Medicina en 1906. Gracias a investigadores como Cajal, el estudio del cerebro pasó de las observaciones anatómicas a la comprensión de su organización celular.
Durante miles de años, el cerebro solo podía estudiarse mediante la observación anatómica después de la muerte, pero todo cambió cuando la tecnología permitió analizarlo mientras estaba funcionando. Ahora veremos cómo las herramientas modernas transforman por completo nuestra forma de estudiar este órgano. El gran cambio llegó cuando dejamos de necesitar la muerte para estudiar el cerebro. Ahora podemos estudiarlo mientras funciona, es decir, en vivo. Por ejemplo, el electroencefalograma, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Electroencefalograma. En 1924, el psiquiatra alemán Hans Berger registró por primera vez la actividad eléctrica del cerebro humano a través del cuero cabelludo. Hoy, el EEG sigue siendo la herramienta principal para estudiar epilepsia, trastornos del sueño y, como se verá más adelante, para las interfaces cerebro-computadora. La tomografía computarizada, o TC, desarrollada a inicios de los años 70 por Gottfried Hounsfield, permitió por primera vez ver la estructura interna del cerebro en vida, mediante rayos X procesados por computadora. La resonancia magnética, o RM, y resonancia magnética funcional, ERMF. La RM muestra la anatomía del cerebro con gran detalle sin radiación. En cambio, la RMF, desarrollada en los años 90, va más allá, mostrando las zonas del cerebro que se activan por el flujo de sangre mientras la persona piensa, habla o se mueve. Y por último, pero no menos importante, la tomografía por emisión de positrones, o PET. Permite observar el metabolismo cerebral, útil para detectar tumores o enfermedades como el Alzheimer en etapas tempranas. Esta sección es el puente perfecto para la siguiente. El EEG en particular es la misma tecnología base que hoy permite leer señales cerebrales para controlar dispositivos externos. Ahora, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, hoy existen personas que pueden mover un cursor, escribir o navegar por Internet tan solo usando su actividad cerebral. Una interfaz cerebro-computadora, o BCI, capta las señales eléctricas del cerebro, el mismo principio del electroencefalograma que vimos antes, pero mucho más preciso. Las traduce mediante algoritmos y las convierte en comandos para un dispositivo externo, sea un cursor, un brazo robótico o un teclado en pantalla. Ahora, pasaríamos con uno de los casos más mediáticos, el Neuralink. Neuralink es la empresa de interfaces cerebro-computadora fundada en 2016. Su dispositivo, llamado Link, es un chip de aproximadamente 23 milímetros de diámetro, con miles de electrodos implantado mediante un robot quirúrgico directamente en la corteza cerebral. En enero del 2024, Nolan Auerbach, una persona con cuadriplegia, se convirtió en el primer humano en recibir el implante Link, dentro del ensayo clínico Prime Study. Con él, aprendió a mover un cursor, navegar en Internet e incluso jugar videojuegos usando solo su pensamiento. Desde entonces, Neuralink ha ampliado sus ensayos. A enero del presente año 2026, 21 pacientes han recibido el implante a través del Prime Study, con expansión hacia Canadá, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Actualmente el segundo participante ya está usando el link para diseñar objetos en 3D con software CAD. La compañía, a su vez, también desarrolla el Blindsight, el cual es un proyecto para restaurar la visión mediante estimulación directa de la corteza visual, sin pasar por los ojos o nervios dañados, ya que ya
recibió el estatus de FDA Breakthrough Device y planea iniciar pruebas en 2026. Inicialmente ofrecería visión en baja resolución, pero se espera que vaya mejorando con el tiempo. A su vez también tenemos otras empresas. Es importante que mencionemos también que Neuralink no es la única empresa en este campo. Tenemos a Synchron, que desarrolla el Stentrode, un dispositivo que se introduce por un vaso sanguíneo hasta el cerebro, sin necesidad de abrir el cráneo. A junio de 2026 ya ha sido implantado en 100 pacientes. Tenemos a BlackRock Neurotech, que trabaja con el Utah Array, uno de los electrodos cerebrales más usados en investigación desde hace más de 2 décadas, con hasta 128 electrodos. También está Precision Neuroscience, que desarrolla el Layer 7, una lámina de electrodos ultrafina. Esta lámina llega a ser una quinta parte del grosor de un cabello. Presenta 1024 electrodos que se colocan sobre la superficie del cerebro sin penetrar el tejido. Lo que hoy vemos como electrodos digitales dentro del cerebro es, en el fondo, busca un objetivo similar a lo que tenían los primeros trepanadores hace miles de años. Entrar en contacto directo con este órgano, el cerebro, que nos ayuda bastante a pensar o a desarrollar nuestra vida diaria para mejorar la calidad de vida de las personas. La diferencia es que ahora ya no buscamos curar, digamos, con ensayo y error, sino comunicarnos de manera directa con el cerebro con una comunicación precisa. Esta tecnología está pensada hasta ahora principalmente para personas con parálisis, ELA o pérdida del habla. No está pensado como un producto de consumo masivo, al menos por el momento. Pero esto nos puede llevar a realizarnos distintas preguntas, sea como, ¿podrá la BCI restaurar por completo la visión o el habla en un futuro cercano? ¿Qué pasa con la privacidad de los pensamientos cuando un dispositivo puede leer señales cerebrales? ¿Llegaremos a un punto en que estas interfaces no sean solo para tratar enfermedades, sino de uso cotidiano? Sin duda alguna, hemos pasado de las trepanaciones craneanas a implantar chips para restaurar el habla o el movimiento. Sin duda alguna, la historia del cerebro es la historia de cómo cada generación ha buscado la misma respuesta con mejores herramientas. Esta historia todavía no está completa, pero cada vez el cerebro deja de ser un misterio cerrado y se vuelve un órgano con el que tenemos y tendremos un nuevo mundo de avances tecnológicos. Muchas gracias.